Espíritu, con también incluidas revelaciones de circunstancias que pueden tener relación con la obra la cual se está ministrando en ese momento, que afectan a la obra, ¿no? Entonces esto tenemos que distinguirlo, como lo he dicho en otras oportunidades, de lo que es profecía. De repente cualquier hermano que habla en lengua y profetiza, dice el hermano es profeta. De repente hay una hermanita que habla en lengua y profetiza, dice la hermana es profeta. Y todos tienen miedo porque dice la hermana es profeta. Bíblicamente no es así. Bíblicamente, en 1 Corintios 12, dice que todos pueden hablar en lengua y todos pueden profetizar, pero no dice que todos son profetas. Porque podemos hablar en lengua y tener el don de interpretar lengua y dar un mensaje y no ser profeta. Para volver a explicarlo de una manera más sencilla, es como decir, todos los creyentes tienen el deber de evangelizar. ¿Es cierto o no que tenemos que evangelizar? Todos creyentes, pero yo no puedo decir todos los creyentes son evangelistas, porque el ministerio de evangelista es otra cosa, es más superior, es más pesado, hablando en un término, a ver si podemos entender, es otro nivel, es un don ministerial. Entonces, hay acciones que se pueden hacer, pero no quiere decir que la persona tenga el don en sí mismo, ¿no? Tener el don es distinto. Entonces, el profeta es el que habla bajo la unción del Espíritu, la misma palabra de Dios, transmite el mensaje de Dios y hasta revela situaciones que van a afectar futuramente a la obra de Dios. Es distinto, el pasaje más claro que usted tiene para entender esto está en el libro de los Hechos, cuando Felipe, el evangelista, dice que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, dice, ¿no? No dice que eran profetas las chicas. 4 hijas doncellas, muchachas jovencitas, y las chicas profetizaban. ¡Qué bendición! Doncella quiere decir que eran vírgenes, que no habían tenido contacto con varón, eran chicas santas, vivían el temor de Dios. Y estas chicas hablaban en lengua y el Señor lo usaba y daban mensajes que animaban a la iglesia, todo eso, pero no eran profetas. Ahí mismo, estando el apóstol Pablo, dice que vino de Jerusalén un profeta llamado Agabo. Pero ¿para qué si había 4 profetas ahí? No. Las chicas profetizaban, Dios las usaba, pero había algo que iba a tocar ministerialmente otros niveles. Dios envía al profeta Agabo y da el mensaje, así dice el Espíritu Santo del varón, el cual es este cinto, va a ser atado y llevado a Roma y todo eso, ¿no es cierto? Bueno, así es. Entonces tenemos que distinguir. Hoy en día el desconocimiento de esto hace que congregaciones sean destruidas, porque una hermana que pretende profetizar toma dominio y manda al pastor y manda al ministerio, dice el Señor, saquen a este, pongan al otro, bajen a aquel, el Señor me reveló que está en pecado, el que llega a la puerta va a caer muerto, y le dan hasta que se forman unos escándalos bárbaros, y el resultado es que no había don de parte de Dios, porque el verdadero don es para edificación de la iglesia. Así que una operación del Espíritu Santo nunca va a destruir la iglesia, ni va a destruir un matrimonio, ni va a desparramar un ministerio. Una edificación espiritual es el fruto de que realmente se está ejerciendo un don del Espíritu. Aquí mismo tenemos en Merlo en este momento, no la voy a nombrar el nombre de la congregación, pero saben los hermanos que viven en la zona de Matera que hay una congregación que está prácticamente destruida, se han ido más de 300 miembros, porque hay una mujer que dice ser profetisa y dice ser el ángel Gabriel encarnado y ya cambió varios maridos y mujeres de pareja y le dijo al pastor, la mujer que tiene, te de estorbo, yo te preparo una compañera nueva, dijo el Señor, despídela, qué sé yo, así que ve lo que es. Y cuando empezó, no empezó con eso. Cuando empezó, tú eres mi siervo, yo te voy a usar mucho, vas a ir por todo el mundo. Y claro, eso es lindo, le gustó al pastor, ¿no? Y yo te voy a dar dones, también, qué lindo. Y claro, cuando empieza, nunca va a decir yo soy el diablo. No, viene con engaños, viene con dulce, como los degenerados hacen como los chicos, les muestran caramelos, les muestran chocolatines, pero hay perversidad en su corazón. Y así estos mensajeros de Satanás entran en las congregaciones y los destruyen con falsos mensajes. Yo mismo atendí aquí en este lugar un muchacho que fue de visita a una iglesia y había una de esta clase de mujeres y de repente dijo el Señor, yo te traje aquí, ya tiene la que va a ser tu compañera, y ya fue y la agarró del brazo y la trajo y lo agarró a él, y siervo mío, tienes que casarlo ahora mismo porque yo lo voy a usar y lo voy a mandar no sé dónde, y bueno, el pastor los casó ahí, así que el muchacho entró soltero, salió casado,
Y terminó el culto, no sabía si era la casa no sabía si era la novia, si era la señora, no sabía qué decirle a los padres cuando llega a la casa. El muchacho quedó tan mal que anduvo una semana que ni trabajó, perdió el trabajo, estaba mal porque no sabía qué hacer. Vino a hablar conmigo, pastor, eso era de Dios. Le dije, mira, hermano, eso es del diablo, es un espíritu de error. Si eso fuera sido de Dios, pues estaría re contento, estaría lleno del Espíritu Santo, tu familia estaría contento. Pero eso no es la voluntad de Dios, es un espíritu de error que hay en ese. ¿Estás seguro? Sí, hermano. Dios no hace las cosas así desordenadas. Y esto es espíritu de error por la falta de conocimiento de la palabra. ¿Qué es un verdadero profeta? ¿Qué es el ministerio de profeta? Hace que entonces cualquier hermano que pretende da un mensaje y ya todos tienen miedo que sería un gran profeta. Yo creo en las profecías. Yo creo, hermano, si son dones espirituales provenientes del Espíritu, es porque son necesarios y yo me gozo cuando hay mensajes en profecía en la iglesia. Pero los hermanos pueden profetizar. ¿Qué problema hay? Que profeticen los hermanos. Nos gozamos. Otro puede cantar en lengua cánticos espirituales. Gloria a Dios, que canten los hermanos. Me produce gozo en el Espíritu, pero desórdenes no, porque entonces no es un don del Espíritu, sino hay una mezcla del espíritu humano. Hay profetas que dice la Biblia, yo no les hablé y ellos corrían. Dijo, si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera revelado, pero ellos estaban tan apurados que a veces como Dios no le daba mensaje, se quedaban un poco orando y haciendo fuerza. Dice el Señor, y el Señor no había dicho nada, ¿no? Y uno conoce, hermano, porque a través de tantos años he visto, hermano, que van, y hermano, vine porque quiero que el Señor me hable. Bueno, vamos a orar, hermano. ¿Y usted cree que el Señor le va a hablar cuando usted le da la gana? El Señor le va a hablar cuando Él quiere. Y el otro hace fuerza y pone profecía como poner huevo, hermano. No es así. La Biblia dice, no menospreciéis las profecías. Yo creo que un mensaje inspirado por el Espíritu Santo es algo de tanto valor, hermano. No sé cómo algunos tienen tanta falta de temor, y el Señor dice esto, y el Señor dice lo otro, y anda para acá, y vení para allá, y no le hagas caso a tu vieja, y vení a hacer esto, y hacer lo otro. Yo creo que los mensajes de Dios son más serios. Los mensajes de Dios no juegan con los hombres, no juegan con las personas, no juegan con la iglesia. Dios trata con seriedad a las personas. Y antes de decir, dijo el Señor, yo creo que todo el que pretende profetizar debería tener bien claro en su mente las serias advertencias. Hay de aquel que dijo, dije el Señor y yo no dije nada, ¿no? Debería estar bien claro, esto lo tenía que tener grabado en su mente. Entonces, solamente diría, dice el Señor, cuando realmente el Espíritu Santo le está hablando, ¿no? Entonces, la falta de ese conocimiento ha hecho que muchas congregaciones se destruyan. ¿Sí, hermano? El profeta es exacto lo que dice, ¿no? Y tiene una señal, que lo que dijo, dice la Biblia, que se va a cumplir a su debido tiempo, ¿no? Además, no está preguntando a la gente como preguntan algunos, si, hermano, ayer di un mensaje, hermano, ¿sabe qué hoy estuve pensando? Porque no sé si fue de Dios. ¿Cómo da un mensaje el otro día? Está preguntando si fue de Dios o no fue de Dios, ¿no? Pero la profecía del profeta es el conocimiento espiritual, como acontecimiento de la vida de uno. Generalmente. Un recital. Sí. Y después, de la misma manera, fue que el hermano pastor hacía invitación en el sentido que por radio que vengan a la iglesia a recibir la profecía porque va a estar un sorpresa. Sí, uno sabe que así no funciona eso, ¿no es cierto? Ahí tiene ejemplo de cómo de repente se pueden manosear. Yo no le puedo decir, venga el domingo que va a haber una profecía, hermano. Es una cosa que está solamente en el misterio de Dios. Yo no puedo decir, venga que va a recibir una profecía. Es algo fuera de orden, ¿no? El profeta, de ministerio de profeta, no necesariamente habla en lenguas cuando da un mensaje. Por eso le quiero decir que hay muchos profetas en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista era profeta, va a encontrar muchos profetas, y ellos no vinieron hablando en lengua. Vinieron claramente que habían recibido un mensaje directo de Dios. Lo demás es lengua e interpretación de lengua que equivale a profecía.
¿Están entendiendo un poquito ahora más, hermano? Así que el profeta no necesariamente tiene que hablar en lengua. El profeta puede recibir directamente de parte de Dios un mensaje sin necesidad de hablar en lengua. El camino más común es que de repente hay manifestación de lengua y hay don de interpretar lenguas. Entonces hay hermanos que tienen esa facultad preciosa del Señor de poder entender las lenguas espirituales. Una o dos preguntitas más y vamos a seguir porque nos encajamos acá, nos salimos más. Sí, sí. Cuando Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, Sí. ¿era evangelista? Bueno, ahora no, pero explicamos ahora los ministerios que siguen y eso nos va a dar una comprensión, como preguntó el hermano, si el hermano puede ser pastor y puede ser evangelista, o como Timoteo cuando le dice a sobre evangelista que era. Terminamos, entonces ya, apóstoles está claro, ¿no es cierto? Profetas también. Evangelistas tenemos varios niveles de evangelistas que se practican aquí en la Argentina. Estamos hablando de ministerio, ¿no es cierto? No de religión como piensa el mundo. El mundo cuando habla de evangelista es como decir nosotros testigos de Jehová hablamos, no se refiere a religión, sino a un ministerio evangelista. ¿Qué es un evangelista? Nunca tenemos que comparar ni tomar a una persona para decir este es un evangelista para decir que el otro no es. Porque sucede lo mismo con decir pastor. Yo no puedo decir es pastor porque tiene 500 almas. ¿Y el otro que tiene 20 qué? No sé, qué es un pastorcito. No puedo decir eso. Es pastor también. Entonces cada uno, según la gracia de Dios, está ministrando. El otro ministra 10, el otro ministra 100, el otro 500, el otro 5.000. John Guichón, no sé, como 50.000, no sé cuánto. Bueno, cada uno es, en la esfera que Dios le da, es. Ahora, ¿qué es un evangelista? Es la persona que tiene esa bendición, un mensaje tan claro de anunciar el evangelio, especialmente donde quizás no fue oído antes, y tiene la facultad de plantar una obra y ponerla en marcha, y después de un tiempo entregarla para que esa obra siga siendo ministrada por los ancianos o pastores. Así que por eso lo tenemos ubicado también en la sabiduría del Espíritu Santo, que la ubicó en el tercer lugar. Porque los evangelistas son los que siembran la palabra. Entonces es como enviar una cosechadora antes de sembrar, no sirve. Primero, ¿qué hay que hacer? Hay que sembrar. ¿No es cierto? Entonces, el que ara, el que siembra, es la tarea de evangelista. Va rompiendo la tierra, va sembrando la semilla. Bueno, después vendrá el de la cosechadora, porque no puede cosechar si primero no se aró la tierra y no se sembró. Entonces, el evangelista es aquel que pone la mano en el arado, va abriendo surco, va sembrando la palabra, las almas se convierten, hay milagros que confirman la palabra. Y como decir así, para aplicarlo en otro plano, para que nosotros entendamos un poquito las funciones de los ministerios, el evangelista es como decir el partero, ayuda al nacimiento de la criatura, no es el padre de la criatura, pero ayuda al nacimiento. Los evangelistas no somos padres de las almas que se convirtieron, pero ayudamos al nacimiento de esas almas. Podemos decir amén, yo no les puedo dar vida, pero siembro la palabra de vida y le ayudo, gloria a Dios en el nombre del Señor, para que se entregue. Pero luego no puede vivir en la maternidad, tiene que salir de allí, porque la maternidad no es un lugar para que crezca un niño, es el hogar. Y bueno, como decir así, el hogar es la iglesia donde el pastor y los ancianos tienen el deber de alimentar, ayudar a crecer, encaminar, enseñarle a andar a esos niños que han nacido en la fe. Hoy en día nos encontramos con un montón de actividades cruzadas y la práctica errónea hace que usemos herramientas que no son las ideales para las funciones que están cumpliendo. Y como dije, bueno, herramientas fuera de lugar tenemos a montones. Hay diáconos haciendo de pastores, hay pastores haciendo de diáconos, hay evangelistas haciendo de pastores y hay pastores haciendo de evangelistas. Pero lo importante es cada herramienta en su lugar. Como dije una vez, de repente quiere colgar un cuadro la mujer y el marido, ¿dónde me habrá metido el martillo? Bueno, cuando no encuentra el martillo, agarra, saca el zapato y con el taco, y clava el clavo en la pared. Y el marido se le antoja poner un tornillo y no sabe ni dónde tiene el destornillador y va, abre el cajón de la cocina y saca un cuchillo y le deja el cuchillo con la punta. Mirá cómo me dejaste viejo el cuchillo. Pero lo ideal no es con un cuchillo. Lo ideal es el destornillador para poner el tornillo.
Lo ideal es el martillo para clavar el clavo. Hay cosas que nosotros usamos como sustituto, pero no quiere decir que Dios está aprobando y que va a funcionar bien. ¿No es cierto? No podemos decir, bueno, sí, yo clavo un clavo con un zapato y desde ahora voy a vender zapatos para clavar clavos. No es eso. La circunstancia puede usar una situación especial, pero no es el modo correcto. Entonces, el evangelista se dedica a evangelizar, ganar almas, plantar iglesia, hasta dejarlas en marcha, y no se queda, porque si se queda, arruina la obra. Si se queda gobernando la obra que levantó, generalmente, así como la levantó, la destruye. Yo he visto evangelistas que se han levantado porque se entregaron muchas almas en una campaña y no, yo me quedo acá y acá no me mueve nadie, y se han quedado, y así como levantaron la obra, ellos mismos la destruyeron, porque no era la voluntad de Dios que ellos quedaran ahí, tendrían que haber entregado la obra y seguir su marcha. Entonces, debemos diferenciar lo que es un evangelista, qué es un pastor y maestro, y ahora después hablamos de las diferentes funciones, a ver si son compatibles o no. ¿Qué son los pastores y maestros? Los que tienen el deber de alimentar el rebaño. El pastor es la palabra bosco, apacentar, el que cuida, el que da de comer al rebaño, ¿no es cierto? Y maestro, la versión antigua no dice pastores y maestro como si fuera algo aparte, por eso hablamos de 4 ministerios básicos y no 5, pero si quiere poner 5 no hay problema tampoco. Pero en la versión antigua dice pastores maestros, como la obligación del que va a pastorear es tener conocimiento de la Biblia y tener facultad de transmitirlo. Porque un pastor que no tiene conocimiento y no tiene facultad de transmitirlo, difícilmente, ¿no? Es como una mujer que no sabe cocinar y tiene que alimentar a la familia. Se hace muy difícil. Siempre va a tener que estar dependiendo de otro que venga a ser el puchero, ¿no? Y le digo que de esto hay también. Hay iglesias que todos los domingos tienen un cocinero diferente, ¿no sabía usted? Todos los domingos ya hacen propaganda en la radio con cocineros diferentes porque no saben cocinar su propio puchero. Y está bien, un día podemos invitar, che, esa comida rica que hiciste, no vení un día a hacer la casa, bueno, venga, y disfrutamos y nos alegramos, pero no tiene que venir todos los días alguien distinto a cocinar a mi casa. Yo creo que cada uno tenemos que aprender a cocinar nuestra propia comida. Cada pastor, cada anciano, cada diácono, cada maestro de escuela dominical tiene que aprender, según la gracia de Dios, a administrar lo que ha recibido del Señor. Amén. Entonces, volviendo al tema del pastor, es el que tiene el deber de buscar los pastos delicados. Para eso tiene que leer el Salmo 23 y hacer una recopilación de todo lo que es un pastor. Busca todo lo que es el pastor, que se preocupa para que nada le falte, lo que lo lleva a delicados pastos, el que busca agua, el que lo hace descansar, el que lo guía. Busque ahí todas las características del Salmo 23, la busca ahí, tiene ganas ese pastor, mire todo eso, si se anima. Yo lo leí después de estar en el pastorado, si no, ni entraba, ¿no? Pero cuando usted lee todo lo que tiene que tener un pastor, bueno, está bien que habla por excelencia del príncipe de los pastores, ¿no? Pero tiene que haber la manifestación de esas virtudes en alguien que está al frente de la obra. Pero cuando usted analiza bien el Salmo 23, no le quedan ganas a ese pastor porque dice, no estoy ni en el umbral de entrada, ¿no? Entonces, el pastor tiene todos esos deberes, buscar los pastos delicados, no como dijo un pastor, algunos por no buscar le pone anteojo verde a la oveja y le da pasto seco, ¿no? Tiene que buscar pastos delicados. Hay verdades que son duras, hay verdades duras, pero no se va a parar en el púlpito. Bueno, esto es lo que dice el Señor, el que le gusta bien y el que no, ahí tiene la puerta. No, eso pasto amargo. Le quiere hacer comer a la fuerza a las ovejas. No, hay verdades que decir, pero nunca seremos groseros. Creo que hay una altura de parte de Dios para decir las cosas con amor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, entonces ahora vamos a tratar de contestar las preguntas de los hermanos. Si puede. ¿Cuáles son las funciones de los obreros? Todos tienen un fin. ¿Cuál es el fin? Perfeccionar a los hermanos. ¿Para qué? Verso 12. ¿Cuál es el fin de estos ministerios? Y eso nos va a decir si pueden o no pueden. ¿Qué apuntan? ¿A fines distintos? Eso. Entonces, todos estos ministerios están apuntando a un mismo lugar. No hay problema. Puede ejercer
más de una facultad en el debido lugar. En el debido lugar. Puede parecer. Como dice aquí, a fin de perfeccionar, adecuar, preparar, entrenar, calificar para el servicio, se emplea en un médico que está haciendo la colocación de un hueso en el lugar, en una cirugía por haberse salido del lugar o algo ello, o estar descoyuntada, ¿no? Así que los ministerios todos tienen que apuntan a un solo fin: perfeccionar a los santos para esa obra de ganar almas para el reino de los cielos, ¿no? Quiere decir que si están apuntando a un mismo fin, no importa de qué ángulo haga, lo está haciendo con un mismo fin: glorificar al Señor. Entonces yo creo que cada uno en el ejercicio, en el lugar adecuado. Yo creo que un cocinero, en el lugar que cocina, es en la cocina. Yo creo que el que poda las plantas lo va a hacer donde hay cerco. Yo creo que si el evangelista siembra, no va a decir: vieja, hacete a un lado que está cocinando, corre un poco el pie que estoy pasando con el arado. No, porque hay algunos que quieren arada dentro de la casa. ¿No vio evangelista que quieren arada dentro de la casa? Córrase, pastor, que acá llegué yo. ¿Usted qué piensa de los evangelistas que quieren hacer campaña dentro de la iglesia? Yo pienso que es fuera del lugar. La iglesia no es el lugar para sembrar en ese sentido. Sembrar es en el campo. El campo es el mundo. Y el evangelista tiene que salir a ganar alma en el lugar correcto. No hay problema que sea un evangelista que alimente el rebaño, que perfeccione alma, pero si quiere ganar alma, tiene que hacer una campaña en el lugar adecuado. Por eso yo soy contrario a hacer campaña dentro de las iglesias. No juzgo a los que la hacen ni los condeno tampoco, no. Que cada uno, según la gracia de Dios, a lo mejor él cree que es evangelista, por eso no es evangelista y hace culto de avivamiento dentro de las iglesias. Eso es otra cosa. Entonces uno puede hacer reuniones de avivamiento dentro de las iglesias, puede predicar un evangelista, quien sea, pero la campaña de evangelización, si le quiere llamar o ganar almas para el reino, hay que salir afuera, porque si no, como dijo un pastor, es como pescar adentro de la pecera, ¿no? Siempre están los mismos pescados y siempre son los mismos que pasan al frente, siempre ya sacan, parece en las plazas, vio que están los grupines, ¿quién quiere comprar? Y levanta la mano y son siempre los mismos, después da una vueltita por ahí y cuando hace de vuelta la rueda, ¿quién quiere comprar? Y otra vez yo mismo y los demás, mira, ¿qué compras? Yo también voy a comprar, ¿no? Bueno, algunos hermanos parecen los grupines dentro de la iglesia, ¿no? Pero qué bueno es que si quiere el evangelista ganar alma, tendrá que salir a la calle. Un pastor puede hacer obra de evangelista, pero no dedicarse a evangelizar, porque su ministerio es pastor, bueno, pastorea, pero si tiene varios ministerios de enseñanza, de la palabra, de evangelizar, puede tener dones, porque no es necesario que tenga uno solo. Dice que el apóstol Pablo tenía todos los dones, todos los comentaristas pueden estar en desacuerdo de muchas cosas, pero en un punto están de acuerdo, que el apóstol Pablo había reunido todos los dones ministeriales en su persona, ¿no? Así que eso no le impedía. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuántos son albañiles? Sí, bueno, si es albañil no puede ser pintor. ¿Por qué no puede ser pintor? Puede ser albañil, puede ser pintor, puede ser gasista, puede tener 10 oficios. Pero cuando está poniendo un caño, no lo va a revocar, primero le va a hacer rosca, va a hacer cada cosa en su lugar. Entonces quiere decir que puede tener dones, todos los que Dios quiera darle, los puede tener, pero los ejercitará en su lugar con el debido respeto de las personas que están puestas. Yo cuando soy invitado a enseñar la palabra de Dios, considero que es algo que el Señor me dio para edificación de la iglesia. No puedo gloriar porque yo no servía ni para mí mismo, entonces no puedo gloriarme. Yo soy consciente de dónde me sacó el Señor. No lo digo para hacerme el humilde, no, yo sé dónde me sacó el Señor. Y sé que si Dios no estuviera conmigo, yo no podía estar ni parado aquí, enseguida me caería abajo. Pero el Señor está. Pero cuando voy invitado a una iglesia a enseñar, no digo, bueno, acá llegué yo, háganse todo a un lado, hermano. No, hay un pastor, yo respeto al pastor que me da. Y si él me dice, hermano, enseñe una hora, estoy sujeto, como dice la Biblia, sujetándome a las autoridades. En ese momento la autoridad mía es el pastor que me invitó, yo me sujeto porque es su casa, es la iglesia, es el lugar donde Dios lo puso, entonces obedezco. Si él me dice una hora, una hora. Por eso a veces me dice el hermano va a predicar y le pregunto, hermano, ¿puedo hacer la invitación? Sí, hágala, hermano.
porque él me dijo que predique, no me dijo, bueno, hermano, predique y haga la invitación y todo, ya está. Bueno, haga como sienta en su corazón, es otro asunto. Pero hay gente que no tiene respeto, piden para dar un testimonio y salen predicando y haciendo la invitación. Pide para cantar un himno y sale predicando. Hay gente que no tiene respeto para nada. Entonces, generalmente los dones ministeriales son respetuosos. Reconocen otros dones ministeriales porque están en el mismo espíritu. Amén. Cuando voy a evangelizar, tampoco hago, bueno, si quiere que vengan, tienen que poner acá 5.000 ujieres, 500.000. No puedo decir, hermano. No, ustedes no saben nada, así que déjenme. No puedo decir tampoco. Porque yo llego a una ciudad o a un lugar, gracias primero al Señor y después a los siervos de Dios que están en ese lugar. Pero hay gente llena de soberbia. Usted lo invita, parece que son los estrellas, los intocables. Si quiere que vaya, hotel y tiene que tener agua caliente, agua fría, porque tocar los piecitos con el agua helada. Y le ponen miles de requisitos. Si hace calor, tiene que tener aire acondicionado. Yo conocí un hermano, un siervo de Dios, que no quiso ir a La Rioja porque en ese lugar donde no había hotel, el único hotel que había no tenía aire acondicionado. Dijo, no, yo me muero de calor, que voy a ir ahí. Dijo, bueno. De esto hay a montones por todos lados, hermano. No vaya a creer que estoy inventando, hermano. No. Uno sabe. Entonces, si yo voy a evangelizar a un lado como evangelista, o voy por la guía del Señor a un lugar donde no hay ninguna iglesia, porque el Señor me guía, Dios me dio la bendición de abrir puertas. Yo he ido con micro, con camioneta, he ido con grupos de hermanos a pueblos donde no hay ninguna iglesia. El Señor me dio gracia de pararme, empezar, no venía nadie, venían los chicos, después los chicos vinieron las madres, y después las madres vinieron los padres, y en menos de un mes han quedado plantadas iglesias que hasta ahora están funcionando, ¿no? Entonces yo creo que el Señor me dio gracia para hacer una obra de evangelista, porque ahí no fui a pastorear porque no había ningún alma que pastorear, había que ganarla. Bueno, cuando estuvo lista dije, bueno, hermano, vamos a mandar un obrero que las pastoree, y gracias a Dios está todavía ese obrero, todavía está trabajando, ya han pasado 15 años, todavía está en ese lugar, gracias a Dios, amén. Y como esos varios lugares que el Señor me dio gracia de evangelizar y plantar obra donde no había. Y no es la práctica de hoy en día. Por eso dije que hoy en día hay prácticas que, en ese sentido yo soy disidente, no juez, sino disidente por los modelos bíblicos. Hoy en día aparta uno de evangelista, sí, no, el hermano lo vamos a apartar de evangelista porque no me gusta, porque siempre está discutiendo las cosas y no nos conviene el ministerio, lo apartamos de evangelista, sí, no entra a las reuniones y la apartan de evangelista. ¿Y por qué lo aparta de evangelista? No, porque el hermano sabe cómo echa fuera demonios y cuando pega una patada media fuerte y ya es evangelista. No se apartaron de evangelista porque echaban demonios. ¿Usted vio en algún lugar, dice, para apartar de evangelista que eche fuera demonios? No está en la lista de requisitos. No está ni en los ancianos tampoco que eche fuera demonios, que salen los enfermos. No, esas cosas ni están en cuenta en los requisitos, porque cuando Dios llama a alguien, de seguro que le va a dar los dones ministeriales, porque si no sería imposible predicar. Los requisitos son los personales que cada persona debe reunir. Él en su esfuerzo busca esos desórdenes, si Dios trabaja en él, tendrá que dominar esos desórdenes para que llegue marido, una sola mujer que gobierne bien sus hijos, su casa, que no sean de dos caras, que no sean peleadores, que no sean esto, que no sean lo otro. Son requisitos que yo debo reunir. Lo que viene con el don ministerial, no hace falta que diga, Señor, si me vas a hacer pastor, dame gracia. No, seguro que si Dios da un don, le va a dar la facultad. Es como decir, Señor, si me das un coche, dámelo con motor, porque seguro que te lo va a dar con motor. ¿Para qué te lo va a dar? Para que lo ande empujando por toda la ciudad. Entonces, hay cosas que, como decir así, de hecho, que si Dios le va a llamar a evangelizar, le van a acompañar todos los dones, que usted los lee. Felipe llegó a ser un evangelista, porque lea lo que pasaba en Samaria, lea el gozo que había en la ciudad, lea cómo se convertían la gente. Yo creo que si alguien tiene el don de evangelizar, no va a ser una campaña y decir, sí, hermano, no pasó nada, no se entregaron ni los piojos, hermano. Bueno, algo no anda bien. No puede ser que estuvo un mes de campaña. Yo estuve en 2 lugares donde me dijeron, estuvo un evangelista, hermano, es duro acá, dice. Con uno hicimos 27 días, no se entregó nadie, hermano, dijo. ¿Cree que anda bien el asunto? Mire, podría ser, pero ahí me deja serias dudas. Y si agarramos e invitamos a otro hermano, dice, a lo mejor fue corta la campaña, hicimos 35 días, dijo, tampoco se entregó nadie, dijo, pero
Ya le dijimos a la gente que un día van a tener que dar cuenta, dijo. Todavía lo amenazaron, ¿no? Yo me parece que no digo nada, me encierro en la pieza, me pongo a llorar amargamente hasta que Dios tenga misericordia, haga algo conmigo primero, hermano, porque algo está fallando. Fue ahí cerca de Rosario, en la ciudad de Casilda, ¿no? Así que tengo hermanos compañeros que fueron testigos de lo que me contaron. Yo le dije, no, a mí no me importa lo que pasó, dije, yo creo que Dios nos trajo a esta ciudad, tiene algo para hacer, y lo hizo el Señor, hizo una obra tremenda. Pero yo creo que si Dios llamó a alguien, hermano, seguramente la herramienta que preparó la va a usar para su gloria. Amén. No para avergonzarla. Así que para mí no es problema que un hermano pastor tenga varias manifestaciones de estos dones. Dice que a Timoteo, aunque era un anciano y llegó a ser el pastor, porque lo manda a establecer, anciano y todas esas cosas, le dice, haz obra de evangelista. Bueno, si no tenés el ministerio de evangelista, pero nunca te olvides que el propósito de la iglesia es ganar almas para Cristo. Todo ministerio, mire lo que le voy a decir, todo ministerio que no apunta al engrandecimiento del reino de Cristo a través de la salvación de las almas, que no apunta a la iglesia, lo puede desechar de pleno. Hoy hay muchos para iglesia. Para iglesia. ¿Sabe lo que significa eso? Para iglesia, ¿no? Tenemos un ministerio para iglesia. Quiere decir que no están dentro de una iglesia, pero funcionamos para. No son médicos, pero hacen herramienta para los médicos. Qué difícil que es, ¿no es cierto, hermano? Algunas cosas que se están practicando son difíciles, pero no estamos para mirar lo que hacen otros, sino estamos para mirar los modelos de la Biblia. Eso nos van a llevar al éxito y a la victoria en el nombre del Señor. Amén. Entonces, todo ministerio debe apuntar a la iglesia. Usted lee en este mismo libro, aprovechamos así mientras vamos comentando, y bueno, vamos a terminar tomando el té antes de irnos, hermano. Pero ya lo terminamos el libro de Efesios también. Amén. Miramos un poquito de Efesios capítulo 5. Miramos un poquito de Efesios capítulo 5. Gloria a Dios. Dejamos el capítulo 4 y vamos yendo un poquito más adelante. Capítulo 5, donde dice la vida práctica, seamos imitadores de Dios, que andemos en amor, toda inmundicia, fornicación, capítulo 5, verso 3, ni aun se nombre, ni palabra deshonesta. Uy, qué problema, Y siempre se gusta contar cuentos verdes y malas palabras, ¿no? Que todo eso, fornicación, inmundicia, casi es el comentario, ¿no? ¿Sabés que fulano cayó? ¿Sabés que fulano cayó? Siempre decimos lo que cae, nunca hablamos la obra que Dios hace, nunca decimos, ¿sabés quién se sanó el domingo? Siempre salimos comentando la parte negativa de la obra, pero dice que esas cosas ni se nombre entre nosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, porque cuando uno comenta un acto de fornicación, cuando uno comenta un acto de adulterio, desgraciadamente algo imagina en la mente cómo lo hizo o con quién lo hizo. Entonces la Biblia dice, esto no conviene, porque nuestra mente se va a podrir pensando en cosas deshonestas que hicieron otros. Así que cada vez que usted habla de la fornicación que hizo un joven o algo, usted, aunque no quiera, pasó fugazmente dónde lo hizo y cómo lo hizo y con quién lo hizo. Entonces por eso la Biblia dice que, hermano, esas cosas traten de que ni se comente. Así no pensamos en cosas deshonestas que son fruto de la obra del diablo y del pecado, sino las cosas que convienen a los santos. Ni palabras deshonestas, ni trujanerías que abundan en los talleres, en los negocios, en las oficinas. Sino, dice la Escritura, porque ya sabéis, ¿no? ¿Para qué va a comentar esas cosas si ningún fornicario y mundo avaro tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo? Que nadie lo vaya a engañar, dice con palabras que no tienen sentido, porque no son de Dios, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahí tiene otra vez el tema de la predestinación. Amén. Por eso dice la Escritura, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 19, hablando, cantando al Señor, con himnos. Ahí tiene, con salmos, con himnos. Dice que los himnos nos sirven, ¿no? Dice que cantemos himno, dice la Biblia. Jesús, después de la Santa Cena, dice, habiendo cantado el himno, salieron al monte. Hay muchos lugares de la Biblia que hablan que cantaban himnos. Era una buena y sana costumbre, yo creo, de la iglesia cantar himnos a Dios. Así que en la iglesia cuando se canta himno no es algo que está respaldado por Dios, no es algo desubicado como dicen ahora. Son desubicados, o canta himno con olor a naftalina, dicen, ¿no?
Capítulo 5, verso 22, el matrimonio, la práctica de la nueva vida. Versículo 22-23, la relación de los esposos y el paralelo con la iglesia. Marido, amad a vuestra mujer, y todo eso sigue. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, 24, marido, amad a vuestra mujer, de verso 25. Ahí tiene el verso 25 y a lo que debe apuntar el ministerio. Cualquier ministerio, de profeta, de evangelista, de apóstol, de maestro, ¿a dónde debe apuntar? Marido, que dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que, ¿por qué murió Cristo? ¿Y por qué murió Cristo? ¿Por amor a quién? Por amor a la iglesia, no tenga temor de decirle. Ya en la mente de Cristo estaba la formación de la iglesia. Así que Cristo no murió sin saber lo que iba a pasar ni quién se iba a entregar. Ya en el plan de Dios la iglesia estaba, ¿no? Gloria a Dios. Entonces ya estaba. Es como alguien, ¿por qué está levantando la casita? Sí, porque me pienso casar. ¿Tenés novia? No, todavía no tengo, pero voy a formar la casa porque tengo en mente formar un matrimonio. Cuando Cristo vino a este mundo había algo en los planes de Dios, ya mucho más. Estoy dando un ejemplo demasiado pálido, pero ya en la mente de Dios ya estaba la iglesia. Amén. Así que Cristo se entregó por amor ¿a quién? Por amor a nosotros que estamos aquí en esta noche, a millones que hay en el mundo que pertenecen y son la iglesia. Así que todo ministerio que no apunta a la iglesia, que apunta a engrandecerse a sí mismo, mi ministerio, de mi familia, de mi esposa, de esto, de lo otro, podemos desecharlo, porque el verdadero ministerio apunta al engrandecimiento de la iglesia, de la obra del Señor y el engrandecimiento del nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Finalmente termina con el capítulo 6, el orden de la nueva vida dentro del hogar. Los hijos obedeciendo a los padres con una aliciente, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. También verso 4 a los padres, capítulo 6, verso 4, a los padres que no exasperen o que no provoquen a los hijos, sino que los críen en disciplina, amonestación. De repente puede haber una provocación de los padres a través del exceso de exigencia, ¿no? Hay padres que de repente lo provocan a los hijos, y los pueden provocar. Aquí el sentido es a que ellos se rebelen contra Dios y se rebelen contra los padres, porque de repente hay padres que nunca leen la Biblia y oran, y cuando el hijo de repente dice algo, viste, al final vos sos mundano, vos nunca orás, vos nunca lees la Biblia, pero el hijo nunca lo ve al padre orar y leer la Biblia, ¿no? Entonces lo está provocando porque le está exigiendo que el hijo haga algo que nunca lo ve hacer al padre, ¿no? Vos no tenés que contestarle a mamá, te callás la boca, la próxima vez te doy un bife, y escucha que a la noche le grita como si fuera un trapo de piso la esposa. Entonces dije, ¿cómo? Si papá le grita y piensa que también tiene que gritarle, que la madre debe ser eso, un objeto del cual todos tienen que gritarle. La mujer, no, soy infeliz, a esto, soy lo otro, escucha que le grita al marido, y después, ¿por qué le contesta a papá? Y el chico no dice nada, pero está provocando dentro de una reacción, pero si ella también lo insulta a papá, le dice que es una basura, esto, lo otro, ¿cómo le va a infundir respeto al hijo o a la hija hacia los padres si está viendo que los padres se faltan el respeto entre ellos? Entonces los padres tienen que ser el ejemplo de consagración, de conducta cristiana, de lectura de la Biblia, de orar, y traer a los hijos y ponerlo al lado. No decir, andate a la pieza, vete a encerrar y vas a orar media hora. Vale, usted también ore con él media hora para que Dios lo cambie. ¿Qué le parece? Puede ser un buen remedio, amén. Gloria a Dios. Y la relación de la nueva vida, aún en lo comercial, entre patrones y obreros y patrones, no sirviendo al ojo, ya lo explicamos en el día martes o en las clases anteriores. Y para todo esto, nos dice el apóstol que no es fácil, porque hay una tremenda lucha en el aire, ¿no? Y esa lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes, y nos anima a vestirnos de toda la armadura de Dios. La metáfora utilizada de armadura, la indumentaria, el término que usa Pablo, se cree que de repente, viendo el soldado que lo custodiaba, entrenado, preparado, armado hasta los dientes,
Él pudo sacar una descripción. Así como este soldado está preparado para enfrentar al enemigo, así el creyente tiene que estar preparado, vestido de toda la armadura de Dios. Aún en la circunstancia más adversa, el Espíritu del Señor fortaleció de tal manera al apóstol Pablo que pudo sacar enseñanza aún de aquellos que lo tenían prisionero, ¿no? Y utilizarlas en un sentido metafórico para dar un ejemplo cómo tenía que ser el hombre de Dios, vestido de toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo, ¿no? El casco que tenía el soldado, si alguien le quiere dar un garrotazo o pegarle con la espada, no puede hacer nada. Así también nosotros tenemos que tener bien metida la salvación en la cabeza. Viene enemigo, testigos que va, mormones, tentaciones, todo quiere entrar, pero hay un casco ahí, tiene la salvación de Dios metida en su cabeza. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Hay muchas cosas más que el tiempo no nos ha permitido, era muy difícil, pero creo que algo de provecho hemos sacado en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Si así lo hacemos, gloria a Dios, y estamos orando, gloria a Dios, la paz del Señor y el amor y la fe y la gracia será con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Dejamos la meditación de Efesios y si el Señor lo permite, en el día de mañana tendremos el libro de Filipenses, que es el próximo capítulo. Hacemos una oración, tomamos el té calentito y nos vamos para nuestra casa. Amén. Gloria a Dios. Cualquier hermano que desee en su corazón puede dirigirnos en oración. Hermano Andrés, diríjanos en una oración, hermano. Vamos a dar gracias. Y damos gracias también por los alimentos. Hola. Bien, hermano, vamos a comenzar el comentario en el nombre del Señor. Amén. Creo que todos ya tienen la cartilla. Abrimos la Sagrada Escritura, el libro de Filipenses, capítulo 1, leemos algunos versículos en el nombre del Señor. Vamos a tratar de ir leyendo y comentando para poder ver si logramos en el nombre del Señor el comentario del libro. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Estamos entonces con la cartilla. La primera hoja tenemos la introducción al libro de Filipenses. El autor, como ya mismo lo dice el verso 1, Pablo, y aunque menciona la compañía de Timoteo, en su humildad, como siempre, característico de sus cartas, y no se presenta, esta aparentemente sería la última carta del apóstol Pablo, y ya ni siquiera en su humildad se presenta como apóstol, sino solamente como siervo de Jesucristo, ¿no? Y a todos los santos que están en Filipos, repetimos la reafirmación que estuvimos haciendo en la introducción de cada libro, que aunque muchas veces hablamos de la iglesia local, pero no nos olvidemos que la iglesia no es local, sino que es universal, está en la redondez de la tierra, parte de ella triunfante en el cielo y parte todavía militante, amén. Y que la iglesia está en Filipo, está en Colosas, está en diversos lugares, pero la iglesia es una sola en el nombre del Señor. Por eso el término es tan correcto a los santos que están en Filipos, ¿no? Y así es, están en Libertad, están en Merlo, están en Córdoba, están en otros lugares, están los santos allí, todos componen el cuerpo de Cristo que es la iglesia. La salutación, gracia y paz. El autor Pablo, la fecha aproximadamente sería la última, 61 años después de Cristo. Los destinatarios, como lo menciona ahí mismo, son los filipenses, principal ciudad de Macedonia Oriental,
entre dos cordilleras de montaña, ¿no? Muy fabulosa por las minas de oro que aún en ese tiempo era increíblemente productiva. Se lograban rescatar unos 10.000 talentos de oro por año, es una cantidad bastante grande, casi 34 toneladas de oro, y una gran cantidad de plata. Felipe de Macedonia era su monarca, fue el padre de Alejandro el Grande, de quien toma nombre la ciudad, por eso se llama Filipenses, porque justamente Filipos era ese lugar, tomaba su nombre de Felipe de Macedonia. La atravesaba la vía Egnatia, carretera romana empedrada que partía desde cerca de Ebro, o la localidad o la provincia de Tracia, y recorría unos 900 kilómetros. Era una carretera muy concurrida, una carretera muy transitada. Por eso todas estas ciudades llegaron a tener una importancia estratégica muy especial. Cuando el apóstol logró instalar allí un centro, fue algo muy especial porque casi era el paso obligado para ir al puerto, y hasta lo que hoy es la localidad de Durazzo, ¿no es cierto?, unos 900 kilómetros había empedrado. Era una de las vías más importantes, una ruta de las más importantes para los romanos. Y de allí, en la costa adriática, desde su puerto había balsas que cruzaban hasta la orilla en Italia, y de allí, lógicamente, a Roma, que era la capital del Imperio Romano, allí donde estaban los Césares. Y justamente integraba uno de los famosos dichos que todos los caminos conducen a Roma, porque cualquiera de las rutas principales que tomaban, casi todas desembocaban en el gobierno central. Entonces, era una de las rutas importantes donde se encontraba justamente Filipos. En el tiempo del emperador Augusto, por la importancia que tenía las minas de oro y de plata y otras importancias políticas, fue constituida como una colonia romana. Usted puede leer esto en el libro de los Hechos. Abrimos el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 2, porque justamente en el libro de los Hechos es donde encontramos el establecimiento de la iglesia en Filipos. En el libro de los Hechos aprovechamos para mencionar esto también, ya que estamos en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 12, que en el tiempo del emperador Augusto fue constituido en ese lugar, o se le estableció una colonia romana. Dice el verso 12, que después que zarparon de Troas, de allí a Filipos, dice el verso 12, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Ahí tiene lo que estábamos comentando recién, que era una de las principales ciudades de la provincia de Macedonia, y una colonia se refiere a una colonia romana, ¿no? Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Al establecer Augusto Filipos como una colonia romana, instaló el sistema monetario que usaban los romanos, y también las leyes eran justamente las leyes romanas o latinas, y el idioma también era latina. Entonces los habitantes de la ciudad de Filipos gozaban prácticamente todos los privilegios que tenían los romanos. No se olvide que los romanos eran un imperio, ¿no? Así que donde llegaba subyugaba todo y establecía leyes según a ellos les parecía. Pero había lugares donde se conservaban lógicamente las lenguas de los pueblos, las costumbres, hasta las leyes se le permitía cierta observancia, pero los romanos tenían su propia ley que habían fabricado para el imperio, y estas leyes privilegiaban a los romanos de nacimiento, a los romanos que habían nacido en Roma, ¿no es cierto? No a los extranjeros, sino a los romanos. Así que los filipenses gozaban esos privilegios de los romanos por las leyes que habían establecido ellos mismos. No podían ser arrestados ni azotados, y si eran arrestados, tenían el privilegio de poder apelar directamente a César, que esto no lo podían hacer los extranjeros, ni los esclavos, ni ninguno otro, no tenía ningún derecho, porque eran las demás naciones eran subyugadas, eran esclavos, así que tenían esa condición, no eran dueños de nada. Se les permitía tener su tierra o algo, pero si se les antojaba a los romanos venían y llevaban todo, ¿no?
Entonces, no así con los filipenses que gozaban los privilegios de los romanos. No podían ser azotados, arrestados, ni encadenados. Y si por alguna causa lo azotaban o lo encarcelaban, tenían el derecho como ciudadanos romanos de apelar a César. Así que todo esto, ahora cuando usted lea Hechos 16 y lee del carcelero de Filipo, que lo agarraron a Pablo y lo azotaron y lo metieron allí y todo, y Pablo, ¿qué dice? Verso 37. Verso 35 en adelante. ¿Encontró, hermano? Hechos 16, 35, ¿lo encontró? Amén. Que cuando fue de día enviaron a decir, bueno, soltad a esos hombres. El carcelero hizo saber a Pablo que los magistrados habían mandado decir que los suelte, márchense en paz. Pero Pablo dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto que vengan ellos mismos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos y vinieron y les rogaron, sacándole, pidieron que salieran de la ciudad. Ahora usted se da cuenta por qué Pablo hizo uso, Pablo que era conocedor de las leyes, porque era fariseo de fariseo y sabía lógicamente cómo se manejaban las leyes y era ciudadano romano de nacimiento. Entonces, él hizo uso de esos derechos. ¿Cómo? Ni nos juzgaron, nos azotaron, nos metieron en la cárcel y ahora calladitos nos piden que no vayan, no, que vengan ellos. Tuvieron tanto miedo porque no podían hacer esto, porque justamente los romanos gozaban ese privilegio, no podían ser azotados públicamente ni encarcelados, privilegio que no tenían las demás naciones. Ahora vamos a entender un poquito más los relatos bíblicos, porque da ciertos detalles que nos abren un panorama un poquito más amplio. La ocasión y el propósito en que fue escrita la carta, desde la prisión en Roma, una de las últimas cartas, el propósito era agradecer a los filipenses, una iglesia que apenas tenía unos 10 años. El relato lo tenemos justamente en ese pasaje que hemos estado leyendo, en Hechos capítulo 16, cuando el apóstol Pablo, como dice el verso 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Llegan a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Finalmente se le muestra a Pablo una visión de noche, un varón macedonio rogando paz a Macedonia y ayuda, ¿no? Ahí el apóstol, entonces zarpando, vinieron a Troas y de allí a Filipos. Y cuando llegan ahí, fueron junto al río y estaban las mujeres orando, y allí Lidia, vendedora de púrpura, abre el corazón para que se realicen cultos en su casa, se entrega toda su familia, son los primeros convertidos en la ciudad de Filipos. Así que la iglesia, los filipenses, había sido establecida por el mismo apóstol Pablo y sus acompañantes bajo la dirección directa del Espíritu Santo, porque él no salió para ir a Filipo, su intención era ir a otras regiones, pero el Espíritu Santo le dice no acá, él quería ir a otro lado, le dijo no allá, en otro lado le prohíbe, y hay ciertas cosas que de repente pueden parecer a veces hasta difíciles de explicar, ¿no? Porque si el Señor nos manda a evangelizar, ¿cómo el Espíritu Santo le prohibió predicar, no? Pero le sirve esto para que usted vea que aún dentro del llamamiento se debe buscar la voluntad de Dios, donde quiere el Espíritu de Dios usarnos. Porque algunos, porque el Señor los llamó, se le hace el campo orégano y a mí no me manda nadie, a mí me mandó el Señor y yo me voy y sale donde le da la gana. Pero mire lo que estamos leyendo aquí en Hechos, en el capítulo 16, y el verso 7. Intentaron hablar la palabra, el verso 6. Hechos 16, 6. Fueron a la provincia de Galacia, pero les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Tremendo, ¿no? Y el verso 7, llegaron a Misia y de ahí intentaron ir a Bitinia y hasta habrán pensado, pero ¿cómo se mete el diablo? ¿Qué oposición, hermano? No podemos hacer nada. Y no era el diablo, era el Señor el que no quería, tenía otros planes, sabía que la puerta estaba preparada a los filipenses, ¿no? Finalmente, el Señor misericordioso, bueno, para que no sigan perdiendo tiempo, que ya perdieron como 2 o 3 días, les voy a mostrar una visión donde tienen que ir, ¿no? Y ahí el Señor les muestra, y llegan a Filipo, entonces van junto al río, a la hora de la oración de las mujeres, seguramente judías,
La mujer llamada Lidia adoraba a Dios, abrió el corazón, estuvo atenta a lo que Pablo decía. Verso 15, fue bautizada a su familia, le rogó si soy digna posar en mi casa. Y bueno, mientras iban, entre que iban a la oración y venían, seguramente todo esto que sucedía, ahí aparece la muchacha con ese espíritu de adivinación. Y estos hombres son los siervos del Dios Altísimo. Y esto hacía por muchos días. Probablemente el primer día Pablo se puso medio ancho, ¿no? Porque estos son los siervos del Dios Altísimo. ¿Qué le parece si te va a predicar a un lado y aparece alguien? Hermano, estos son los siervos de Dios. Pero por otro lado nos da una tremenda enseñanza, ¿no? Que generalmente las profecías torcidas de espíritu de error nunca vienen diciendo esto, vengo a arruinarle la iglesia o al diablo. No vienen a presentarse como al diablo ni a decir vengo a arruinar la iglesia. Generalmente empiezan adulando los siervos de Dios. Tú eres mi siervo, te voy a usar mucho, te voy a mandar al otro lado del mundo. Y empieza, generalmente los espíritus de error empiezan adulando. El Espíritu Santo no precisa ni tiene la intención de adularme a mí, ni a usted, ni a nadie. Él tiene para glorificar al Señor. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará. Así que no viene para glorificar a los pastores, ni a los hermanos. Este siervo, mírelo, porque no hay otro como Él. No, cuando hay esas cosas, tenga cuidado porque seguramente el diablo anda con el inflador, ¿no? Y cuando infla demasiado el globo, termina reventando, ¿no? Entonces, seguramente los primeros días parecía que sería lindo que decía esto, pero por varios días Pablo se dio cuenta, ahí por el Espíritu Santo se dio cuenta, esto no es de Dios, ¿no? Pasó como aquí en Merlo, ya les conté que por ahí por el fondo del parque apareció una que, primero tú eres mi siervo y te voy a usar y tantos líos, ¿no? Primero le gustaba al pastor y todo eso, ¿no? Y después ya dijo que era el ángel Gabriel encarnado, todavía anda ahí, haciendo desastre. Ya se fueron como 300 personas de esa iglesia, ¿no? Qué triste, hermano, ¿no? Y al final ahora, último de todo, le dijo al pastor que la mujer que tenía era estorbo, ¿no? Que el Señor le daba otra que iba a ser una verdadera sierva. Ahí está durmiendo con un colchón en el púlpito. ¿Usted cree que eso es voluntad de Dios, que eso es plan de Dios, que eso era profecía de Dios? Yo creo que no, hermano, es un espíritu de error tremendo, ¿no? No tenemos temor de decirlo porque las cosas de Dios son claras, son edificantes. Y los resultados de esa profecía, cuando es de Dios, trae edificación a la iglesia. Amén. No trae destrucción de matrimonio, destrucción de ministerio. Saquen a este, ponga al otro, dice el Señor, échelo, que yo lo tengo desechado. Y tanta historia que hemos escuchado hasta el cansancio. Párese firme en la palabra de Dios, porque es la palabra profética más segura y permanente. Amén. Es lindo que se manifiesten, pero los dones del Espíritu, no los espíritus de error en los cultos. Y se da cuenta, echa el espíritu inmundo, y los hombres vieron que se le arruinó el negocio, y bueno, entonces levantaron a los habitantes de la ciudad para tratar de arruinar a Pablo y a Silas, ¿no? Dice la Escritura, verso 22, se agolpó el pueblo contra ellos, vinieron los magistrados, le rompieron las ropas, ordenaron azotarle con varas, y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y habiendo recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, ¿no? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, ¿no? Ya hablamos lo que eran las cárceles romanas, cuando decían la cárcel más adentro, los metían medio como en un sótano oscuro, los pies en el cepo, después de haber azotado con vara. Cuando ellos azotaban con vara, hermano, no acariciaban. Cuando uno piensa, qué sufrimiento que deben haber pasado estos siervos de Dios. Generalmente a veces lo hacían con algunas varas especiales que eran muy flexibles. Algunos dicen que usaban varas tipo de mimbre, así que eran muy flexibles, que no se rompían, pero cuando azotaban con esas varas, donde la vara pegaba, seguro que sacaba la piel, ¿no es cierto? ¿Y sabe lo que es haberle azotado mucho con esas varas, las espaldas todas sangrantes, y todavía meterlos allá en el sótano, a lo último de todo, más adentro, con seguridad, los pies en el cepo, que no podían moverse, ni acomodarse, ni cambiar de posición? Usted sabe lo que debe haber sido,
qué dolores, qué calambres, qué sufrimientos. Pero Pablo dijo, hermano, ¿por qué no aprovechamos el tiempo? Vamos a cantar un corito, ¿no? Vamos a cantar unos himnos, alabar a Dios, ¿no? Y a veces nosotros nos quejamos de tan poco, ¿no? Pero yo creo que aquello conmovió el corazón de Dios. Dice que ellos cantaban himnos, no coros, no, cantaban himnos a Dios. Algunos dicen que los himnos no sirven. Parece que sirvieron para mover los cimientos de la casa. Dice, cantaban himnos a Dios. Y de repente vino un terremoto. Parece que Dios no aguantó, ya es demasiado, basta. Vino el terremoto, se abren las puertas, se sueltan las cadenas, todo el carcelero se quiere matar. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se echó a los pies, porque lógicamente no piensen ustedes como nosotros tenemos luz eléctrica, todo, pero el terremoto debe haber hecho apagar las antorchas o las lámparas, no sé qué sistema podían haber tenido en la oscuridad de la cárcel, y pide que traigan luz para ver qué pasó, porque con el terremoto se escaparon los presos, y bueno, los romanos no andaban con vueltas. Si a un guardia se le escapaba el preso, la vida por la vida, ¿no? Ahí nomás nos mataban. Usted va a encontrar otro pasaje de la Biblia, que cuando desaparecieron los siervos de Dios no pudieron explicar, le cortaron la cabeza a todos los guardias, ¿no? Así que no era juguete. Cuando le entregaban un guardia, dijo, cuídelo bien, lo metieron lo más adentro posible, lo metieron en el cepo, no sea que se escape o que lo vengan a rescatar los seguidores. Así que se quiere matar, pide luz, entra allí, y temblando se echa a los pies de Pablo y Silas. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a él, a todos los que estaban en su casa. En aquella misma hora de la noche, dice que el carcelero le lavó las heridas, ¿no? Así que las varas habían producido profundas heridas, ¿no? Le lavaron las heridas y enseguida los bautizó a todos ellos, ¿no? Y puso la mesa, les dio de comer, contento de haber creído en Dios, y viene todo aquello, ¿no? Bien, lo que nos referimos que este es el establecimiento de la iglesia en Filipo, unos 10 años antes de haberse escrito la carta. Según algunos pasajes donde el apóstol menciona que Lucas le acompaña de nuevo en el último viaje, Lucas habría sido pastor como unos 6 años en esa ciudad, y luego en la última pasada del apóstol Pablo se une con él y decide acompañarlo hasta el fin, y él mismo lo declara en sus cartas, que todos le habían desamparado, uno para aquí, otro para allá, y lo menciona con mucho sentimiento, que hasta al leerlo hoy nos causa sentimiento. Solo Lucas está conmigo, ¿no? Lo menciona Lucas al médico amado que decide acompañarlo a Pablo hasta el final de la carrera. Agradece, el propósito de la carta también es agradecer la contribución generosa, exaltar el nombre de Cristo contra algunas doctrinas heréticas que habían comenzado a surgir en toda esa zona en Asia, y también es un canto al gozo y una invitación